¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos, bienvenidos de nueva cuenta a pues estas breves charlas para que podamos estar contribuyendo y ustedes opinando, ¿sí? Aprendiendo, opinando, reforzando, ¿sí? Todo esto que vamos viendo dentro de este círculo de estudio. Armando Morales, que hemos estado ya iniciando en días o semanas anteriores. Y bien, pues ¿de qué vamos a hablar en esta ocasión? Hay algo que me ha llamado mucho la atención sobre esta problemática, entre comillas, podríamos decirle problemática que hay de los libros de texto, pero no vamos a hablar específicamente de los libros de texto, sino de algo con lo que pues muchos medios de comunicación tradicionales pues han hecho énfasis a la población en general, ¿sí? Y me refiero a lo que dicen de que son libros comunistas que nos están llevando al comunismo, ¿sí? Y bueno, pues entonces me surgió esta idea de que por qué no hablar exactamente pues de lo que es comunismo, de lo que es socialismo y hacia dónde vamos realmente, ¿no? Hacia dónde vamos realmente con este gobierno de la Cuarta Transformación. Bien, aquí les debo decir que algunas o muchas de las opiniones que daré son opiniones personales. Muchos de ustedes me conocen personalmente, saben que apoyo esta cuarta transformación, apoyo al presidente López Obrador, este, pero también pues los invito a que reflexionen igual que lo hago y que tomen sus propias decisiones, formulen su propio conocimiento incluso también. Bien, para no hacer esto más largo, vamos a comenzar diciendo pues qué son cada uno de estos sistemas políticos, ideológicos, ¿sí? Incluso hasta jurídicos, sociales. ¿Cuáles son las definiciones, digámosle, clásicas de lo que viene siendo cada uno de ellos? Y comenzamos con el comunismo, ¿qué les parece? Bien, nos dice generalmente, bueno, que el comunismo, pues es un sistema político, un modo de organización socioeconómica caracterizado por la propiedad en común de los medios de producción, ¿sí? Así como la inexistencia de clases sociales, y aquí viene algo importante, la inexistencia también del mercado y en la fase final teórica incluso la inexistencia del Estado, ¿sí? Vamos a ver un poco esto de que nos dicen que estos libros son comunistas y nos llevan al comunismo, ¿sí? Eh, Realmente, en lo personal, no veo que sea así, debido a que no se ajusta a lo que viene siendo la definición de comunismo, ¿sí? La definición real de lo que es comunismo. La inexistencia de las clases sociales, bueno, pues nos guste o no, en México existen y existirán por muchos años más las clases sociales, que ya bien conocemos todos. La inexistencia del mercado. Vamos a ver más adelante o al último de este video precisamente por qué, hacia dónde vamos realmente y qué es lo que se está haciendo respecto al mercado nacional, bueno, y sobre todo al mercado internacional, ¿sí? Y aquí nos habla en el comunismo de que está la inexistencia del mercado, es decir, todo esto que maneja México, por ejemplo, con sus tratados de comercio con Norteamérica y con muchos otros países más, ¿sí? Pues creo que no vamos precisamente al comunismo, ¿no? Y habla de la inexistencia incluso del Estado en su fase final teórica. Tampoco esta cuarta transformación aboga porque desaparezca algún día el Estado, ¿no? Si desaparece el Estado es porque hablamos de un mundo perfecto, ¿sí? Y el mundo perfecto, pues quizás exista sin los seres humanos, ¿no? Realmente, no somos perfectos, necesitamos otros medios políticos, otros sistemas políticos, otros medios de control
¿sí? Son necesarios, nos guste o no, son necesarios. Y bueno, pues dicho lo anterior, y así rápidamente, como siempre los invito a analizar, a estudiar más y a comentar ya sea aquí en el video en YouTube o en los chat o en el chat que manejamos del círculo de estudio, más profundamente sobre esto. Pero les dejo eh, esas pequeñas definiciones o esa pequeña definición clásica de comunismo, ¿sí? Y este breve análisis de por qué pienso que realmente no vamos al comunismo, porque pues si nos damos cuenta, el comunismo realmente pues ya no existe en el mundo, ¿no? La China comunista tiene libre mercado, este, existe el Estado, no pretenden yo creo desaparecerlo tampoco, no es, no se, más bien se necesita, iba a decir no se necesita, más bien se necesita el Estado, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver rápidamente también qué es el socialismo entonces, porque una cosa es comunismo y otra cosa es el socialismo, ¿sí? El socialismo, bueno, sabemos también en su definición o una de sus definiciones más clásicas, ¿sí? Tenemos que es una doctrina sociopolítica, también económica, ¿sí? Basada en la distribución de la riqueza y la justicia social. Propone el socialismo que el Estado, aquí una gran diferencia con el comunismo que en su fase final pretende que ya ni exista el Estado, aquí pretende o propone que el Estado participe en la economía regulando los medios de producción. ¿Sí? Fíjense que en este caso yo escuché mucho a los de TV Azteca y otros medios de comunicación, creo que también los dijeron en Fórmula, ¿sí? Hablaron de que íbamos al comunismo y hablo con mucha gente, amistades incluso, que bueno, son mis amistades, pero pues no están a favor de esta cuarta transformación y me dicen lo mismo, es que vamos al comunismo, ve Cuba, ve Venezuela, y yo les digo, es que esos países no son comunistas para empezar, ¿no? ¿Sí? Pues sí, a veces a algunos se los he dicho, es que no sabes ni siquiera lo que es el comunismo. Podríamos hablar de que esos países sí son socialistas o pretenden serlo, porque realmente la distribución todavía está pues fallida, digámosle, en países como esto, aunado quizás a bloqueos internacionales que todos conocemos, ¿sí? Pero pues también vemos que hay unas fallas internas, ¿sí? Y se los dice su servidor que conoció dos países, que tuve la oportunidad de visitar dos países socialistas, uno ya no lo es, otro lo sigue siendo, ¿sí? Y se conoce de primera mano esto y siento que sí, también hay fallas internas, pero bueno, esa es otra cosa que tiene que ver con otros países, no directamente con el nuestro, ¿sí? Pero ese es el socialismo. Esta ideología, el socialismo, pues se expresa en corrientes realmente muy diversas, entrando ya un poquito a lo que viene siendo pues diversas corrientes teóricas, ideológicas, ¿no? Sobre este sistema político, por lo cual solamente diré ahorita ya nada más para finalizar que pues tenemos varios tipos de socialismo, ¿sí? Y entonces, ahorita verán por qué, desde ahora lo comento, sí vamos hacia un tipo de socialismo, pero no es el socialismo propio, solamente es un tipo de socialismo que va de la mano con otro sistema que veremos más adelante, ¿sí? Pero bueno, ahora ya vamos a comenzar realmente hacia dónde vamos. Si ustedes han escuchado a nuestro presidente que lo ha comentado en sus famosas mañaneras, ¿sí? Lo ha comentado de que este gobierno es progresista y este gobierno es humanista y habla precisamente o empieza a acuñar por ahí lo que podría, o lo que él llama más bien dicho, el humanismo mexicano, ¿sí? Pero en sí, ¿qué es el humanismo? El humanismo, fíjense, puede pensarse eh, sobre todo los muchachos que van en secundaria, en preparatoria, o algunos que ya estamos grandes, pero nos acordamos de lo que
todavía de algo de lo que aprendimos en aquella época estudiantil. Nos hablaban mucho del humanismo, por ejemplo, en el arte, ¿sí? Pintura, literatura, ¿sí? El humanismo fue un crecimiento en el arte, una libertad que se dio también en el arte. Pero aquí hablamos del humanismo político, ¿sí? ¿Y a qué se refiere entonces el humanismo político? Es una consecuencia, el humanismo político es una consecuencia del racionalismo, de la tolerancia, de la secularización del ser cosmopolita incluso, ¿sí? Este humanismo en el sentido, este es humanismo, digamos, en el sentido político de la palabra. Aquí vamos a ver que se sustenta, ¿sí? En que el Estado es un medio para la satisfacción, ¿sí? La organización política, la organización política adquiere sentido en la medida en que es un instrumento del bienestar humano, ¿sí? Se busca el bienestar humano. Les suena a algo que dice nuestro presidente y que dice en general la ideología de la cuarta transformación? Sí, ¿verdad? Vamos hacia un bienestar humano, pero el humanismo del que ha hablado, como les decía nuestro presidente, pues va de la mano con también lo que es el progresismo, ¿sí? Y bueno, pues ya por ahí les subí un video donde hablo de esta ideología del progresismo, pero pues ¿cuál sería su definición? Vamos a recordarla, ¿qué les parece? Bien, progresismo eh, aboga por el progreso, pero ¿qué tipo de progreso? ¿Sí? Bajo el paradigma de la izquierda, porque el progresismo se asocia prácticamente con la izquierda, y lo sabemos nosotros que tenemos también ese tipo de ideología, pues se considera como un avance hacia la igualdad económica, así es, y un avance hacia la igualdad económica y social, ¿sí? Así como la legislación de numerosos derechos prohibidos o restringidos, ¿sí? Como por ejemplo, ¿cuáles? Lo vemos ya en nuestro país, ¿sí? La legalización o que se busque la legalización total del aborto, la eutanasia, la despenalización de la cannabis también, ¿no? Entre algunas cosas más. También viene, cabe señalarlo aquí, de una vez lo comento, también lo que tiene que ver con la ideología de género. Pues va de la mano, lógicamente, como lo pueden ver con el progresismo, ¿sí? Pero vamos a ver prácticamente qué características tiene. ¿Qué características tiene este progresismo y cuál es la opinión que en lo personal, y desde luego les digo, me gustaría saber las de ustedes, tengo al respecto? El progresismo tiene una serie de características generales que, bueno, les voy a mencionar en ese momento, ¿sí? La primera es, pues, que tiene una economía mixta, ¿sí? Por lo general, la ideología progresista defiende que existan empresas privadas. Así que, ojo, no vamos al comunismo. Eso yo creo que yo pienso que ya pasó esa época, ¿sí? No de ver el comunismo, porque les decía, a final de cuentas podría tomarse por algunos como un mundo ideal quizás, ¿no? Al que la humanidad le falta muchísimas generaciones para llegar. Pero a lo que voy es de que, pues, ¿cómo lo toman estas personas y hablan tan a la ligera, ¿sí? De que vamos a un comunismo y por ahí vi a unos comentaristas que creo que ni periodistas son realmente, ¿no? Hay muchos comentaristas que tienen otras carreras o que no tienen carrera, pero de alguna forma pues están ahí dando sus opiniones ignorantes realmente, ¿no? Pero bueno, les hablaba de una economía mixta. El progresismo ve por la existencia de empresas privadas,
Sí, y lo vemos en nuestro país. Incluso vemos que llegan hasta empresas extranjeras, solo que deben de estar en orden, ¿sí? Deben de pagar sus impuestos, todo eso, ¿no? O sea, cumplir con los requisitos que marca la ley, pues es lo que se está poco a poco retomando por este nuevo gobierno, ¿sí? Poner ese orden. Pero si bien ve que existan las empresas privadas, también ve que convivan, que vayan de la mano con el ente público, ¿sí? Es decir, dejando así parte de la producción no nada más a los particulares, sino también al gobierno. Y es lo que está sucediendo, ¿sí? Puntos estratégicos, puntos estratégicos para la economía, para la soberanía de un país, ¿sí? Pues pienso que deben de estar en manos del gobierno. Sí, particular, yo te suelto varias cosas, puedes tener muchos negocios aquí en este país, pero las cuestiones estratégicas de crecimiento de la nación, ¿sí? Deben de estar en manos del gobierno y debe de ser producción del gobierno, como cual lo estamos viendo, el petróleo, las gasolinas, bueno, sí, las gasolinas, diésel, etcétera, el gas, el litio, sí, que muchos se quejan, ¿no? Pues es que ni siquiera está explotado y ya lo está expropiando, pues claro, hay que protegerlo, porque si bien convivimos con empresas privadas, hay que ver y hacerles ver que el litio también es de protección nacional porque es para el crecimiento de la nación, ¿sí? Y debemos asegurar ese crecimiento. Bueno, otro punto, otra característica del progresismo, ¿sí? Es la redistribución de la renta. El mercado distribuye la renta a consecuencia de su funcionamiento, es decir, es el Estado el que debe de encargarse de la redistribución, ¿sí? Generando así generando así que no haya pues tantas desigualdades en el mercado. Otro punto de que no vamos al comunismo. Sigue existiendo el mercado en el progresismo, pero hay que regularlo y hay que regularlo bien, porque podrían decir las empresas privadas también tienen la capacidad. La verdad es que no, porque es una lucha a veces entre ellas, es una lucha por el poder económico. Entonces debe de existir un Estado que debe de regular, no solo mantener esas empresas que son un bienestar, hablando ya de ese humanismo que va de la mano con este progresismo, al menos como lo está implementando o lo quiere implementar esta cuarta transformación, es como yo lo veo, ¿sí? Este, pues vamos de la mano con ese poder económico de los particulares, un poder muy fuerte de grandes empresas transnacionales, con el poder también económico del propio gobierno y regularlos. Espérate, yo también aquí tengo el control del gobierno, tengo el control de este país, ¿sí? Eh, pues no van a poner sus reglas, ¿sí? Tienen que seguir las reglas que toda empresa, pequeña, mediana, grande, tienen que seguir, ¿sí? Y vuelvo a lo mismo, que sabemos todos. Uno de los puntos tradicionales o más sonados desde que entró este gobierno, pues es el que pues, paguen impuestos, ¿no? Si los paga el de la tiendita de la esquina, si los paga el del puesto de tacos que ya tiene su permiso por la alcaldía y todo eso, ¿sí? Este, pues, ¿por qué no pagarlo las grandes transnacionales, no? Pues tienen que hacerlo. Otro punto importante es la igualdad. La igualdad se toma como uno de estos valores supremos, ¿sí? Que trae consigo esta ideología progresista. También esta igualdad debe de ser lógicamente en cuanto a la igualdad de nivel económico, social, en cuanto a la distribución, ¿sí? En cuestiones de valores. Esto es por esa razón que vemos pues que hay cambios, porque también tenemos que estar conscientes que esto es un cambio de régimen, ¿sí? Hay cambios, hay cambios, perdón, en la educación,
como en muchas otras cosas más, ¿sí? Es un cambio de régimen, no fue un simple cambio de presidente y ya, como antes, que teníamos este periodo neoliberal y antes tuvimos otros periodos también, pero nos vamos al reciente que es el neoliberal, no, ¿sí? Estamos en un cambio de régimen, fue un cambio de presidente, un cambio de sistema en todos los sentidos, y es lógico que mucha gente esté en contra, ¿sí? Pero bueno, vamos a decir los últimos. Uno de los puntos, hay muchos más puntos, pero ya casi para terminar, ya está alargando esto, está el de justicia social, ¿sí? El Estado debe de proveer los suficientes servicios y promover políticas, ¿sí? Para alcanzar la justicia social, vivienda, educación, sanidad pública, bueno, son algunas de ellas, ¿no? Y lo vemos, ¿qué está haciendo este gobierno? Con toda esta marea en contra que hay todavía, lógica, les digo, por este cambio de gobierno, este cambio de régimen, ¿sí? Es lógico que pase todo esto, pero aún en contra de eso, pues va saliendo poco a poco adelante, va sentando las bases. Eso es lo que se está haciendo en este momento, ¿sí? Se están sentando las bases para que podamos tener una implementación correcta, porque también hay que hablar de que no en todo se está aplicando correctamente este progresismo, ¿eh? No del todo se está aplicando correctamente. Hay muchas cosas en las que está fallando, pero estamos a tiempo de mejorarlas y de que tengamos un mayor crecimiento con este sistema que trae cosas muy buenas, como lo están viendo. También nos habla de democracia, que por ahí ya subí un video de lo que es la democracia, la ampliación de libertades personales, ¿sí? Legalización y defensa del matrimonio igualitario, ¿sí? El cambio de género, el aborto, ya habíamos dicho, la eutanasia, la despenalización de la cannabis, ¿sí? Todo esto pues ya ha estado sucediendo, pero es uno de los puntos donde yo veo que todavía hay algunas fallas. Mucha gente en este aspecto de la ampliación de libertades personales, ¿sí? Está cayendo en algo que criticamos mucho, que es ese ser extremo, ¿no? Ese extremismo ideológico que lo plasman luego en una práctica violenta, ¿sí? Es precisamente lo que debemos de evitar y que se está dando en algunos puntos, pero yo siento en lo personal que es sobre todo en de ampliación de libertades personales, ¿sí? Vamos a luchar por la igualdad de géneros, no de género, de géneros, pero tampoco llegar a esos extremos de querer imponer. También ahí está otra diferencia, ¿sí? ¿Sí? Está bien, no me impongas tu ideología, pero yo tampoco tengo que imponerte la mía, ¿sí? Debemos de buscar un equilibrio y eso va a costar tiempo, mucho tiempo, generaciones, pero tenemos que trabajar ya en ello, ¿sí? Y por último, ya para terminar, es que hay muchísimo de qué hablar, pero ya lo hablaremos personalmente, en otros videos, o como digo, ya en persona, muchos de ustedes, porque también en ese video me han escrito personas, bueno, los videos, porque luego también lo subo a mi canal, el del círculo y el propio. Me escriben personas que no me conocen personalmente, pero me contactan de alguna manera, pero muchos del círculo o todos me conocen en persona y lo podemos platicar ya después, ¿no? El último punto es la inmigración. También se han dado cuenta que es un punto importante, aparte de que con el crecimiento que tenemos en nuestro país, México se está volviendo llamativo para los migrantes, ¿sí? Se está volviendo un tipo sueño mexicano. He visto incluso en internet que hablan mucho de eso, ¿no? Del sueño mexicano, como se hablaba del sueño americano, mal llamado americano, ¿no? Que bueno, en ese aspecto creo que un país como Estados Unidos, y me disculparán algunos, pero no tiene identidad propia como tenemos otros países, ¿no? Como tiene México, por qué se llama México, los mexicas, etcétera, toda nuestra vasta historia, igual que muchos otros países latinoamericanos y del mundo, ¿no? Que a esa vasta historia tenemos esa gran identidad y de ahí viene incluso el nombre de nuestros pueblos, de nuestras naciones, de nuestros países, ¿sí? Y aquí vemos que tenemos que este gobierno progresista tiene una posición más laxa, podríamos llamarla, ¿sí? En torno a todos estos migrantes que entran aquí.
De hecho, ya no es delito ser migrantes. Muchos de ustedes saben que su servidor fue policía operativo, porque bueno, policía una vez, policía siempre. Tampoco me disfracé de policía como algunos administrativos que los disfrazan ahí, ¿no? De policías. No, sí anduvimos en la calle, todo eso, ¿no? Y antes podíamos detener a los migrantes. Su servidor tuvo esa labor como parte del ser policía algún tiempo en el estado de Tamaulipas, ¿sí? Precisamente de detener migrantes y ya después pasarlos a migración, etcétera, ¿no? Pero ahora ya no, porque ya son personas que están en un sentido, digámosle, jurídico, ¿sí? Como, no como ilegales, ¿sí? Sino como personas que están de alguna forma irregular en nuestro país y por lo tanto tienen la oportunidad de regularizar su situación. Y hay muchísimas oportunidades, muchísimas formas jurídicas que se han abierto, ¿sí? Para que los migrantes puedan tener ya también esa facilidad de quedarse a vivir en México o incluso también de tener la naturalización mexicana. Yo he escuchado mucho por ahí en internet, en videos de extranjeros que ya ven muy bien a México y que algunos han venido a vivir por acá y que dicen esta frase de Chabela Vargas, ¿no? De que el mexicano puede nacer donde le dé su gana. Bueno, pues sí, o sea, en sentido, digámosle así, de amistad con los pueblos, no sé. Sí, no, o sea, tú te sientes mexicano, eres mexicano, y la mayoría de nosotros no tenemos problema en eso. Pero para hacerlo realmente, pues es como en todo país, ¿no? Te tienes que naturalizarte, seguir ciertas reglas. Hay gente que incluso, por ejemplo, se casa con mexicanos o mexicanas que se casan con extranjeros. Es una forma sencilla también de adquirir la naturalización por matrimonio y son trámites que se tienen que hacer no tan engorrosos, a veces lleva un poco de tiempo, sobre todo cuando recién llegan y no traen documentos o están huyendo de sus países por alguna razón de violencia, cosas de ese tipo, ¿sí? Pero México da últimamente muchas oportunidades y muchos extranjeros se están quedando a vivir en México, están viendo a México como una nueva opción de tener una buena vida y me quedo pensando, ¿y por qué los mexicanos no lo vemos así? O muchos no lo vemos así, ¿no? De que nos quejamos de que no se encuentra trabajo, de que no se encuentra esto, de que no tenemos lo otro, de que no es posible que yo con tantos estudios termine haciendo esto, cuando yo podría hacer más. Las oportunidades están, ¿no? Por ahí vi una vez también en un escrito ahí en internet que alguien comentaba y me gustó mucho de que decía es que en México las oportunidades no se encuentran, se crean, ¿sí? Entonces vamos a crearlo. Es como muchos de ustedes que me ven seguramente también tienen un nivel académico de posgrados o incluso de doctorado. Y en el doctorado, porque voy a esto, en el doctorado vemos de que tenemos que crear nuestro propio conocimiento. Y es tan difícil porque toda la educación que tuvimos desde jardín de niños hasta la maestría incluso, ¿sí? Nunca nos enseñaron eso, ¿sí? Y llega uno al doctorado y de pronto, a ver, ¿cómo que tengo que crear mi propio conocimiento? Y uno lo intenta crear y dice, no, no, pero es que estás tomando ideas de otros autores. Tienes que crear tu propio conocimiento, es muy difícil. Bueno, aquí es lo mismo, quizás sea muy difícil crear esas oportunidades porque es algo a lo que no hemos estado acostumbrados, ¿sí? Pero tenemos que trabajar en ellos en ello y tenemos que irlo haciendo. Y les digo en verdad, tenemos que aprender de muchos extranjeros que llegan sin nada a nuestro país, literalmente sin nada, que perdieron todo en sus países debido a que hay una mayor violencia de la que puede existir en el nuestro incluso, ¿sí? Perdieron todo, llegan literalmente con lo que traen puesto, ¿sí? Y prosperan. ¿Bien? Bueno, esto es un breve resumen, nos llevamos casi media hora prácticamente, y es breve, imagínense, pero los invito a que lean,
a que analicen estas definiciones, que analicen cómo se está implementando el progresismo y el humanismo en nuestro país, si realmente se están yendo algunas ideologías hacia el extremismo, ¿sí? ¿Cómo podemos frenar eso para que se implemente bien y haya o exista realmente una cuarta transformación? Porque me dicen muchos opositores que les digo, tengo muchas amistades que son amistades entrañables, pero piensan políticamente diferente, ¿no? Y me dicen, pero es que ¿qué transformación? Espérate, o sea, no quieras una transformación inmediata, se tienen que sentar las bases y estos son cambios generacionales. Por eso tenemos que escoger bien a la persona que va a continuar con la labor de nuestro presidente López Obrador y a la siguiente y a la siguiente, para que esto tenga una continuidad y pueda trabajarse bien y podamos entender realmente cómo aplicar este nuevo régimen en nuestro país. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.